Quisiera ponerle de título orientativo en esta mañana a la reflexión, siempre cerca, ¿sí? Cristo siempre cerca de cada uno de nosotros, y diría que también, para que esto pueda ser una realidad muy concreta, nuestro compromiso de estar cerca unos con otros en aquellas cosas que estamos viviendo. Este es un pasaje muy significativo del Evangelio. Nos cuenta la historia de un grupo de personas que tenían lo que en la antigüedad se llamaba lepra, y esto prácticamente era tener una condena de por vida en la cual tenían que sufrir, estaban absolutamente marginados de casi todo. Y yo quisiera que podamos pensar que este texto que hemos leído, tiene mucho que ver con todo lo que vamos a vivir hoy en este espacio de reflexión y también cuando nos toque compartir el espacio del sacramento de la Santa Cena. Cuando uno se pregunta qué significaba ser leproso en el siglo I después de Cristo, ¿sí? En la época de los Evangelios, encontramos que era algo muy, muy tremendo, que una persona tenga que vivir esta situación, esta condición, esta enfermedad. Habitualmente lo que el Evangelio llamaba la lepra no es técnicamente lo que hoy se considera solamente la lepra. Una persona leprosa en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento era alguien que tenía problemas en la piel de toda índole, ¿sí? Es decir, que abarcaba un montón de situaciones que no son específicamente lo que hoy llamaríamos la lepra. Y obviamente también estas úlceras, estas llagas típicas de los cuadros médicos en los cuales durante muchísimo tiempo, estas personas no tenían ningún tipo de alternativa válida en cuanto a cómo recuperar su salud. Así que la lepra era una enfermedad que afectaba la piel, afectaba la mente, afectaba la vida social, afectaba la vida pública de una persona, a punto tal que cuando uno revisa algunos textos de historia bíblica del Nuevo Testamento, vemos que estas personas tenían que vivir fuera de la ciudad. De hecho, estos 10 leprosos nos muestran esto, ¿no? Era un grupo que la adversidad los unió, la angustia, la soledad, hizo que borren todas sus diferencias personales, porque algunos eran judíos, otros eran samaritanos, como hemos leído, galileos algunos. Pero la realidad es que estas personas tenían que vivir fuera de las ciudades, fuera de las aldeas, tenían que vestirse diferente para que todo el mundo pueda identificarlos y una vez que los veía, tomar una distancia prudencial sobre cada uno de ellos. Si en algún momento se cruzaban muy cerca con alguna persona que iba transitando alguno de estos caminos, tenían que gritar que era impuro para que esta persona pudiera salir rápidamente de su cercanía y no tener ningún tipo de contagio. Ahora uno dice, esto es solamente el siglo I después de Cristo, ¿no? No, lamentablemente no. Cuando uno piensa, por ejemplo, en la Edad Media, tenemos relatos, tenemos historias en los cuales a estas personas que tenían severos problemas en la piel, cuando tenían este tipo de diagnóstico, la comunidad espiritual lo que hacía era celebrar en vida un servicio fúnebre anticipado, con lo cual le estaba diciendo, hasta acá llegamos, más no te podemos acompañar, y solamente se le permitía mirar el servicio, la misa, el servicio espiritual a través de un pequeño agujerito en alguna de las paredes del lugar religioso en el cual estas comunidades se convocaban. Y yo quisiera que podamos pensar hoy en el siglo XXI, ¿no? Porque es muy fácil mirar hacia atrás, sacar de cuestiones de contextos culturales todo esto, ¿no? Y mirar desde una manera muy lejana lo que estas personas estaban sufriendo, como si nosotros hoy no tuviésemos ninguno de este tipo de dificultades. Y quisiera que podamos pensar qué nos pasa a nosotros, qué nos pasa a nosotros como sociedad en pleno siglo XXI. Si este texto está hablando, si este relato está hablando de personas que por su condición personal, por su situación de vida, por cosas que han vivido y han experimentado, y muchas de ellas, ellos eran
total ajenos a su propia voluntad de poder vivir y experimentar estas cosas, eran excluidos, eran marginados, eran dejados de lado, vivían en la soledad más extrema y en la angustia más profunda, esto que les había tocado vivir, y no encontraban ni espiritualmente ni socialmente ninguna respuesta, ninguna alternativa válida que les permita mejorar, aunque sea un poquitito, su calidad de vida en aquellos que estaban viviendo. ¿Qué nos pasa hoy a nosotros, siglo XXI? ¿No? ¿Cómo vivimos este tema de ser marginados, de ser excluidos, en algunos casos más concretos quizás ser discriminados por distintos factores personales, ideológicos, étnicos? ¿Qué nos pasa como sociedad? Bueno, yo diría que sin ir a un extremo, ¿sí? Sin irnos a un extremo, quisiera mencionar un solo aspecto y mencionar algunas estadísticas muy puntuales que tienen que ver con algo muy, pero muy cercano y que yo creo que tiene mucho que ver con este relato de Lucas y el Evangelio que hemos leído. Creo que todos hemos escuchado el término epidemia de soledad últimamente. Hemos escuchado mucho el tema pandemia, vinculado a la cuestión del coronavirus, del COVID, pero después, una vez que el virus ha pasado, una vez que el virus dejó su efecto, no solamente en la salud física, sino también en la salud mental de muchos de nosotros, como ciudadanos de este mundo, empezamos a hablar de esta epidemia que es mucho más sutil, que quizás es mucho más silenciosa, pero que evidentemente atraviesa a ricos, a pobres, a grandes, a chicos, ¿sí? Y hace que muchas veces vivamos en una soledad muy profunda, aún estando rodeado de muchísima gente. El Reino Unido, Gran Bretaña, en 2018 creó políticamente, ¿sí? Jurídicamente, el Ministerio de la Soledad. Así como había un Ministerio de Salud, bueno, el Ministerio de la Soledad. El Estado de Nueva York, en 2023, tuvo su primera embajadora de la soledad. Así como suena, no solamente hay embajadores políticos en otras naciones, bueno, ellos han creado la embajadora de la soledad para atender este tipo de situaciones sociales tan vulnerables. ¿Qué dice la OMS? Bueno, 1 de cada 4 adultos manifiesta sentirse muy solo o bastante solos en los últimos años. Si queremos poner un número más concreto, ¿sí? Un número global, ¿sí? Redondito, 1.000 millones de personas en el mundo se sienten solas. Para la OMS, la soledad es un problema de salud pública mundial. O sea, fíjense la dimensión que toma esta cuestión de sentirnos solos, de sentirnos excluidos, a punto tal que no solamente nos afecta emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, sino que hay algunos médicos, como por ejemplo el cirujano general de Estados Unidos, Vivek Murthy, dice que los efectos de la soledad en la mortalidad de los adultos equivale a fumar 15 cigarrillos diarios por día. ¿Qué nos está diciendo? Bueno, nos está diciendo que la exclusión, que la falta de interacción social, que sentirnos solos, mata. Nos mata emocionalmente, nos mata espiritualmente, nos mata socialmente, destruye nuestra vida y la plenitud de vida que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Así que lo que yo propongo que muy brevemente en esta mañana hagamos una lectura del texto que hemos leído. Propongo leer algunos pasajes, los mismos que hemos leído, pero no en la NBI, sino en la nueva versión de la Biblia de las Américas, que me parece que nos va a dar algunos detalles complementarios a esto que hemos leído de la NBI. Y yo quisiera mencionar simplemente 3 o 4 principios de teología pastoral para que podamos pensar básicamente 2 cosas, ¿sí? O sea, lo transversal de este mensaje es Cristo, Jesús, Dios, independientemente de lo que estemos viviendo y de cómo nos sentimos en esta mañana, está cerca nuestro, está dentro nuestro, está alrededor nuestro, en todo aquello que estamos viviendo. Y lo segundo
es hacernos la pregunta, ¿qué tan cerca estamos unos con otros para poder encarnar este amor de Dios, esta presencia de Dios, esta gracia de Dios en medio de esta comunidad espiritual que intentamos construir y hacer crecer durante cada día de este año 2025? Así que lo primero que quiero mencionar, si queremos estar cerca unos con otros, si queremos estar cerca de la realidad que nos rodea, si queremos que la presencia de Cristo esté cerca de cada una de las personas que experimenta soledad, angustia, depresión, tristeza, soledad, lo primero que nos dice este texto es que Jesús siempre saca la iglesia a la calle. Jesús siempre saca la comunidad de fe a la calle. Y acá vamos con la Biblia de las Américas. Dice que aconteció que mientras Jesús iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y toda la historia después la hemos leído en la NBI. Yo lo que quisiera destacar muy brevemente es esto de que aconteció. O sea, mientras Jesús iba de camino a Jerusalén, iba por los caminos polvorientos de Galilea, a veces pasaba por Samaria, iba un poquitito por el límite entre ambos estados, ¿sí? Pero lo que vemos con absoluta claridad es que todos los milagros de Jesús, las mejores enseñanzas de Jesús, las obras más grandiosas y espectaculares de Jesús no ocurren ni en el templo de Jerusalén, no ocurren en ninguna sinagoga donde enseñaban los rabinos más expertos de la ley, sino que todos los relatos de los evangelios en los cuales vemos a Jesús obrando su gracia, obrando su misericordia, obrando las maravillas de Dios, ocurren fuera del templo, fuera de la sinagoga, fuera de los espacios formales en los cuales judíos, hebreos, samaritanos se reunían para adorar a Dios. Así que me parece que esto es muy importante que lo podamos pensar y que podamos reflexionar. Creo que es muy importante que nos reunamos todos los domingos porque es lo que nos permite estar cerca, recibir la gracia de Dios, recibir la palabra de Dios, recibir los sacramentos de parte de Dios, con todo lo que eso significa, pero no perdamos de vista que todo lo que recibimos en este ámbito y en este espacio, si uno quiere seguir el ejemplo de Jesús y estar cerca de las personas que Jesús quiere estar cerca, bueno, es importante que podamos salir de este espacio y cada día de la semana podamos compartir la gracia de Dios en aquellos ámbitos en los que nos toca vivir. La escuela, el trabajo, el barrio, la universidad, el ámbito en el cual yo me muevo cotidianamente, mi familia, ¿sí? Mis amistades, mis redes sociales, que hoy es un ámbito realmente excelente para poder compartir la gracia y el amor de Dios. Lo segundo que quisiera compartir en esta mañana es que cuando vemos este relato vemos que Jesús, justamente, nos dice la Biblia de las Américas, caminaba en el límite geográfico entre Samaria y Galilea. Y yo creo que más allá del detalle del camino por donde transitaba nuestro Señor Jesús y sus discípulos, creo que esto encierra toda una definición teológica, una definición pastoral, una definición espiritual de cómo vivir nuestra fe, no solamente dentro y fuera de la iglesia, sino que también pensar que fuera de la iglesia, ¿cuáles son los caminos que nos animamos a transitar? ¿Qué caminos decidimos tomar? Evidentemente Jesús y sus discípulos iban camino a Jerusalén, o sea que Jerusalén es un lugar central. En la mirada de un hebreo, de un judío, tanto Galilea como Samaria eran lugares absolutamente periféricos. Samaria era los enemigos de toda la vida, las personas con las cuales nunca se querían cruzar en ningún momento de la vida. Y cuando se cruzaban se esquivaban por lo mal que se llevaban, de años y años y años de malos entendidos, ¿sí? Los galileos, ¿quiénes eran para la mentalidad de Jerusalén, del judío ortodoxo, ¿sí? Del rabino clásico? Bueno, ellos mismos lo decían, de Galilea no puede salir absolutamente nada bueno. Y es toda una definición también teológica de cómo algunos
deciden enseñar y vivir la fe. No, con ellos no nos juntemos, nosotros somos mejores, ellos no tienen nada para enseñar, no tenemos nada para aprender, quedémonos así, que estamos muy, pero muy bien, ¿no? Y en esta mañana, este relato nos invita no solamente a salir a la calle, metafóricamente hablando, ¿sí?, espiritualmente hablando, sino que nos elige, también nos llama a poder elegir todos aquellos caminos limítrofes, que muchos van a querer esquivar, que muchos van a querer no transitar, que representan desafíos importantes y grandes para nosotros. Desafíos que nos invitan a salir de nuestra zona de confort, de los caminos que ya conocemos, de nuestros lugares seguros. Pero la verdad es que si queremos realmente llevar esta cercanía de Cristo a cada una de las personas con las cuales convivimos a diario, creo que el Evangelio, creo que Cristo mismo, creo que el Espíritu de Dios, la Palabra de Dios, nos invita en esta mañana a poder reflexionar cómo estamos caminando afuera de este espacio espiritual. ¿Por qué lugares estamos transitando? ¿Qué elegimos ir? ¿De dónde elegimos escondernos? ¿Dónde elegimos no transitar? Porque no queremos hacernos cargo de un desafío grande y quizás difícil, pero absolutamente necesario si queremos llevar la palabra de Dios y el amor de Dios a todos los ámbitos que representan todas las necesidades de esta sociedad. Así que me parece que es muy importante que podamos pensar en esto, ¿no? Hemos leído que de estos 10 leprosos, al menos uno era un samaritano, con todo lo que eso significa espiritualmente y teológicamente en el relato de los evangelios. Y creo que esto se menciona porque en algún punto está introduciéndose la idea eclesiológica, ¿sí?, en la cual la Iglesia apostólica, la Iglesia del Nuevo Testamento, la Iglesia de la cual somos proyección todos y cada uno de nosotros, empieza a ser una Iglesia que es abierta absolutamente para todos. Judíos, griegos, samaritanos, pobres, ricos. Y creo que este es el gran mensaje que tiene que ver con la gracia de Dios. Creo que esto es lo que ha impactado de modo tal en nuestra historia cultural en Occidente, que nos lleva a dividir la historia políticamente, geográficamente, históricamente, en antes y después de Cristo. Vino alguien que estuvo dispuesto a eliminar todas aquellas barreras sociales, religiosas, ideológicas, generacionales, étnicas, que hacían que la gente se sienta tan sola como quizás mucha gente en el día de hoy también se siente sola por estos mismos motivos. Así que quisiera que podamos pensar una pregunta. A mí me surge una pregunta en esta mañana. ¿Cómo ser una iglesia presbiteriana? ¿Sí? Porque nuestra identidad es nuestra identidad. ¿Cómo ser una iglesia que en la realidad que nos toca vivir hoy está siempre donde tiene que estar? Está atenta a las necesidades que cada uno de nosotros expresamos dentro de esta comunidad y está atenta también a las necesidades que se expresan a gritos, yo diría a gritos, en la cultura y en la sociedad en la que vivimos todos y cada uno de nosotros. Dice Gálatas 3:28, no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre, no hay mujer, porque en la iglesia de Cristo todos somos uno en el Espíritu y en la paz de Dios. ¿Sí? ¿Cuánta necesidad en el mundo de hoy de escuchar esta realidad? ¿Sí? ¿Cuántas guerras pasarían a desaparecer? ¿Cuánta violencia quedaría absolutamente fuera de lugar? ¿Cuánta discriminación quedaría fuera de la existencia en medio de esta sociedad? Si nosotros nos animamos a compartir y a vivir esto en cada uno de los ámbitos en los cuales podemos vivir y compartir nuestra fe. ¿Sí? Estar cerca. Estar cerca significa que Dios, Cristo, a través de su sacrificio, a través de su obra expiatoria, ha venido a eliminar todas aquellas barreras que nos separaban de Dios,
y que también nos separaban unos con otros. Lo tercero que quisiera compartir muy rápidamente es que en este pasaje y en todos los evangelios vemos que Jesús establece una relación personal, cercana y significativa con cada una de las personas que Él se cruza. Y acá quisiera de vuelta volver a la Biblia de las Américas. Dice el versículo 12, versículo 13, que estos 10 leprosos se pararon a cierta distancia de Jesús. Es decir, estos 10 leprosos no se animaban a acercarse a Jesús porque justamente lo que estaban cumpliendo era este requisito de la ley hebrea de este tiempo, de este momento, en la cual ellos no solamente no podían participar de la sinagoga, de los servicios religiosos, o sea, tampoco podían acercarse a nadie, ¿sí? Mucho menos a un rabino, a un maestro de la ley, ¿sí? ¿Qué es lo que hace Jesús? Bueno, Jesús respeta no solamente la ley, aunque no estoy de acuerdo con un montón de estos aspectos, lo respeta, y también respeta la posición y la distancia corporal que ellos plantean. No va más allá de eso. O sea, fíjense el respeto de Jesús por la dignidad humana, que decide respetar absolutamente todo lo que le plantean del otro lado. No invade, no agobia, no traspasa los límites del otro, ¿sí? Lo respeta, ¿sí? Lo respeta. Ahora, yo quisiera que podamos pensar que hay una situación distinta que se relata en el Evangelio de Marcos 1:41, donde aquí Jesús está sanando a un solo leproso, no a estos 10 leprosos. Y dice el versículo 40 y 41 de Marcos 1, un leproso vino rogando a Jesús y arrodillándose, fíjense el estado de angustia de esta persona, le dijo: si quieres, podés limpiarme. Y Jesús, movido a compasión, extendió Jesús su mano, lo tocó, lo abrazó, hizo contacto piel con piel y le dijo: quiero, sé limpio. Y creo que esto es tremendo, creo que esto es tremendo. Cómo Jesús sabe manejarse perfectamente con las necesidades de cada uno. Con aquel que necesita un poquitito más de distancia, respeta esa distancia. Con aquellos que necesitan un abrazo, una mirada, una palabra, un toque, ¿sí? Simplemente ser escuchado. Bueno, Jesús se acerca conforme a nuestras propias necesidades y no nos exige absolutamente nada que nosotros en ese momento no estemos en condición de poder hacer. Y yo creo que esto es una gran enseñanza para nosotros, ¿sí? Por un lado, porque vemos que el legalismo religioso pone distancias de todo tipo, de toda forma, de todo tipo de reglamento, ¿sí? De todo tipo de norma. Sin embargo, la gracia de Jesucristo, la gracia de Dios, nos acerca unos con otros, nos acepta, nos contiene, nos toca, nos abraza, nos mima y nos limpia y nos renueva conforme a lo que estamos necesitando en este momento, en este tiempo y en esta etapa de nuestras vidas. Díganme si esto no es maravilloso, si esto no es la gracia de Dios expresada en nuestra propia vida, porque yo quisiera que, corriéndonos un poquitito del pasaje, miremos un poco para atrás, pensemos en nuestra vida cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes, cuando éramos jóvenes, ahora que somos adultos, la mayoría, aunque hay muchos jóvenes aquí, que pensemos cómo la mano de Dios, aunque quizás sin habernos dado cuenta, estuvo ahí llamándonos, animándonos, hablándonos, estando muy, pero muy cerca de cada uno de nosotros. Muchas veces lo que nos pasa es que no tomamos conciencia, nos sentimos tan solos, nos sentimos tan apurados, vivimos tan hiperactivamente, que las cosas importantes, las cosas esenciales, es como que se nos pasan. No las captamos, no las vemos, ¿sí? Estamos tan desesperados, tan angustiados, que aún a veces la misma presencia de Dios, que está cada día con nosotros, no la podemos ver, no la podemos sentir y no la podemos experimentar. ¿Qué es lo que nos propone el Evangelio? Bueno,
un poco lo que hizo este otro leproso. Ponernos de rodillas, darnos cuenta que la presencia de Dios está mucho más cerca de lo que habitualmente podemos llegar a sentir o registrar, invocar esa misericordia de Dios y obviamente la respuesta de Dios va a ser: estoy cerca, estoy para cuidarte, quiero limpiarte, quiero renovarte, quiero restaurar tu vida para que puedas disfrutar la vida plena que tengo para ofrecer y que tengo para dar. Así que yo, para ir terminando este espacio de reflexión, quisiera que podamos pensar en esto, ¿no? Un cuarto principio: Jesús, siempre que se acerca a las personas, siempre que se acerca a cada uno de nosotros, nos devuelve dignidad, nos devuelve humanidad y nos reinserta a cada uno de aquellos espacios en los cuales hemos sido discriminados, marginados, excluidos o simplemente dejados de lado, ¿sí? Creo que pensar en esto nos renueva, renueva la fe, renueva la esperanza, renueva la gracia de Dios sobre cada uno de nosotros. Y hay algo que me llama mucho la atención, ¿no? El versículo 14 del Evangelio de Lucas que hemos leído dice lo siguiente: cuando Jesús vio a estos 10 leprosos, les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban en ese camino, ¿sí?, de encontrarse con los sacerdotes, con los maestros de la ley, ellos quedaron plenamente limpios de la lepra que los estaba aquejando. ¿Qué me dice esto? Bueno, me dice que la restauración que Dios nos propone es absolutamente integral. Dios quiere reinsertarnos a la vida social, a la plenitud emocional, a la seguridad personal en tiempos de tanta inseguridad que estamos atravesando, a la vida comunitaria espiritual, si es que no nos sentimos plenamente integrados, si es que nos hemos sentido excluidos en algún tiempo, ¿sí? Y Jesús les dice: bueno, vayan, preséntense a los sacerdotes y muestren que han quedado limpios y ya pueden volver a la vida social. ¿De qué me habla esto? Bueno, esto me habla de que Dios, como dice un autor reformado muy, muy importante, que es Huikima, ¿sí?, Anthony Huikima, dice: todo proceso de restauración, todo proceso de santificación, todo proceso de justificación, todo proceso en el cual se le devuelve dignidad al ser humano, bueno, es ni más ni menos que restaurar, recrear, renovar, perfeccionar la imagen y semejanza de Dios que somos todos y cada uno de nosotros. Así que yo quisiera que podamos ver este pasaje desde esta perspectiva. Creo que estamos todos representados en esta historia del leproso, por un lado, de los 10 leprosos, porque en definitiva es nuestra propia historia y es lo que venimos a recordar en esta mañana con el sacramento de la Santa Cena. En algún momento estábamos marcados en nuestra vida, nos sentíamos impuros, nos sentíamos sucios, nos sentíamos enfermos, nos sentíamos mal, no teníamos paz, nos sentíamos solos. Y por la gracia de Dios, por el sacrificio de Dios, Cristo, como nuestro sumo sacerdote, dio su vida por cada uno de nosotros, nos mima, nos toca, nos abraza, nos renueva y nos dice en esta mañana: todos ustedes por la fe, por la gracia, por la misericordia de Dios, no tienen por qué estar solos, han sido justificados, estamos limpios, más allá de lo que hayamos hecho a lo largo de nuestra vida. Y qué mejor palabra de Dios en esta mañana que nos dé esperanza, que nos fortalezca, que nos renueve, que es poder experimentar este toque, este abrazo de Dios de un modo absolutamente personal en cada una de nuestras vidas. Y para terminar, quisiera que vayamos entrando en un espacio de reflexión personal, antes de participar del sacramento de la Santa Cena. ¿Qué de nosotros hoy? ¿Qué de nosotros hoy? ¿Sí? Habiendo leído y habiendo escuchado reflexiones sobre este pasaje. Primero, todos, absolutamente todos en esta mañana necesitamos el toque, el abrazo restaurador de Dios en diferentes dimensiones de nuestra vida.
¿Qué es lo que estoy necesitando de Dios en esta mañana? Al participar de la Santa Cena es importante que tomamos conciencia de esto, porque justamente este sacramento, participar comunitariamente de este sacramento, es el alimento que trae la presencia de Dios de una manera absolutamente fáctica en nuestra vida, que nos alimenta, que nos renueva, que nos sana, que nos restaura, que nos abraza. ¿Qué necesito de Dios en esta mañana? Lo segundo, al mismo tiempo que Dios nos abraza, nos mima y nos cuida, nos invita también a pensar en las necesidades de los demás. ¿Qué puedo compartir de Dios con todo aquel que observo, que veo y que siento que tiene algún tipo de necesidad? Pregunta para pensar, para reflexionar todo el año, no solamente hoy. Y lo último, creo que esta historia nos invita a poder recordar lo que Jesús hizo, poder agradecer y poder adorar a Dios. Hemos leído que de 10 leprosos que fueron sanados, solamente uno volvió, se acercó a Jesús, se arrodilló, le agradeció, lo adoró y Jesús le dice: siendo tú un samaritano con todo lo que eso significa en los evangelios, tuviste la capacidad de volver, de venir, de agradecer, de adorar. Y acá viene la declaración absoluta de la gracia de Dios. Anda en paz, tu fe te ha sanado, te ha salvado, te ha restaurado y te va a seguir restaurando cada día de tu vida. Entonces, en esta gracia yo quisiera que podamos pensar, en el sacramento de la Santa Cena que vamos a participar, ¿sí? Creo que al participar de este sacramento podemos buscar la misericordia de Dios en aquello que estemos viviendo, con angustia, con ansiedad, con tristeza, ¿sí? Al participar del pan, al participar de la copa, al participar del abrazo, del saludo, de la paz, ¿qué necesito recibir de la misericordia de Dios? ¿Qué puedo compartir con otro en ese abrazo, en ese beso, partiendo del amor y de la gracia que hemos recibido? En segundo lugar, al compartir el pan y la copa, percibamos el abrazo de Dios. Es tan real como cada uno de nosotros en este espacio y en esta mañana. Déjate abrazar por la gracia y por la plenitud de Dios. Y en tercer lugar, tomemos ahora un tiempo para agradecer y para adorar a nuestro Dios por todo lo que ha hecho, por todo lo que hace y por todo lo que seguirá haciendo en nuestra vida, en cada uno de nosotros y a través de cada uno de nosotros en este tiempo que nos toca vivir. Tomamos un tiempo personal para orar, para meditar con Dios sobre esto que hemos escuchado y para prepararnos para compartir el sacramento de la Santa Cena.